Mi prometido me dijo que no soy la verdadera madre de nuestro hijo. Después de que su ex esposa regresó. Ahora me ruegan que vuelva. Hace 6 años conocí a Pedro. Era encantador, divertido y tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación. Ah, y debo mencionar que venía con un pequeño accesorio humano. Así es. Pedro era padre soltero de un adorable niño llamado Javier, que tenía 2 años en ese momento. Déjenme ser clara. No buscaba ser la madrastra de nadie a los 23. Me interesaban más las horas felices y los almuerzos que los cambios de pañales y los cuentos antes de dormir. Pedro y yo congeniamos de inmediato. Teníamos el mismo sentido del humor, nos gustaban los mismos grupos de música y podíamos pasarnos horas hablando de todo y de nada. Fue como encontrar una parte de mí misma. No sabía que me faltaba la única pega de ese adorable niño que mencioné antes. Tengo que admitir que estaba indecisa al principio, la idea de salir con alguien que tenía un niño se sentía abrumador. ¿Y si Javier me odiaba? ¿Y si me molestaba haber renunciado a mis despreocupados 20 años por el hijo de otro? Pero Pedro fue paciente y comprensivo y nunca me presionó para que conociera a Javier hasta que estuviera preparada. Cuando por fin conocí a Javier, fue como si me hubiera alcanzado un rayo, una pequeña bola de energía risueña con los ojos de Pedro y la risa más contagiosa que jamás había oído. Recuerdo que pensé, oh no, estoy en problemas. Porque en ese momento me enamoré de nuevo. No solo de Pedro, sino de ese niño que cambiaría mi vida para siempre. Ahora apuesto a que te estás preguntando sobre la madre biológica de Javier. Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Cuando entré en escena, la madre biológica de Javier no era más que un fantasma. Desapareció de la vida de Javier cuando él tenía 6 meses, dejando a Pedro solo en la paternidad durante 1 año y medio antes de que yo los conociera. No había enviado ni una tarjeta de cumpleaños ni llamado por teléfono. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Y sabes qué? Estaba agradecida. Significaba que podía amar a Javier sin competencia, sin la sombra de otra mujer que se cerniera sobre nosotros. El tiempo pasó y me enamoré más profundamente tanto de Pedro como de Javier. Nos convertimos en una familia de noches de cine con peleas de palomitas, excursiones de fin de semana al parque y cuentos para dormir en los que yo ponía todas las voces tontas. Javier empezó a llamarme mamá él solo. Y déjenme decirles que la primera vez que oí esa palabra salir de su boca, lloré durante 1 hora. En 6 años. Fuimos felices. Fuimos una familia. Claro, teníamos nuestras luchas. ¿Qué familia no las tiene? Pero las afrontábamos juntos. Yo estaba allí para el primer día de escuela de Javier. Su primer diente flojo, su primer partido de béisbol. Besé sus rodillas raspadas, ahuyenté a los monstruos bajo su cama y le abracé cuando tenía pesadillas. En todo lo que importaba, yo era su madre. Y entonces este febrero, lo hicimos oficial. Tras años de discusiones y planes, adopté legalmente a Javier, de pie en el juzgado, cogiéndole de la mano mientras el juez nos declaraba legalmente madre e hijo. Fue el momento más feliz de mi vida. Sentí que podía estallar de alegría. Pedro estaba radiante. Javier rebotaba de emoción. Y yo, bueno, intentaba no arruinar mi maquillaje con lágrimas de felicidad. Esa noche lo celebramos con la cena favorita de Javier y una tarta que decía familia oficial con glaseado azul tambaleante. Esa noche metí a Javier en la cama, me abrazó fuerte y me susurró. Te quiero, mamá, de verdad y para siempre. Creí que me iba a estallar el corazón. Es curioso cómo las cosas pueden cambiar tan rápido, ¿no? ¿Cómo puedes pasar de sentirte en la cima del mundo a sentir que te han arrancado el suelo en cuestión de semanas? Porque solo unos meses después de ese día perfecto en la sala del tribunal, el mundo de nuestra pequeña familia dio un vuelco con una llamada telefónica de la madre biológica de Javier, de la nada, pidiendo verlo. Después de 6 años de silencio, de repente se decidió. Quería volver a formar parte de su vida. Qué conveniente, ¿verdad? Justo cuando todo el trabajo duro de criar a un niño estaba hecho, cuando Javier era un inteligente, divertido y bien ajustado niño de 8 años de edad. Ella aparece de nuevo. Pero Pedro quería darle una oportunidad. La gente puede cambiar, dijo. Tal vez ella ha crecido, dijo. ¿Y yo?
Bueno, yo era escéptica, pero quería demostrar que estaba lo suficientemente segura en mi relación con Javier como para permitir esto. Así que al principio me pareció bien. Sara se mostró perfectamente agradable cuando nos conocimos, toda sonrisas y cortesía, hablando efusivamente de lo bien que habíamos criado a Javier, de lo agradecida que estaba por la oportunidad de conocerlo. Incluso empecé a pensar que tal vez esto podría funcionar, que Javier podría tener dos madres que lo quisieran y que todos podríamos coexistir en una especie de armonía familiar moderna. En las semanas siguientes, las cosas empezaron a cambiar. Javier y Pedro empezaron a pasar cada vez más tiempo con Sara. Al principio, solo una tarde de vez en cuando. Luego fueron días enteros. Luego los fines de semana y yo, me quedé atrás, mirando desde la barrera cómo esta mujer se insinuaba de nuevo en la vida de mi familia. Pedro insistió en que no debería unirme a ellos en estas salidas. Es importante que Javier se vincule con su mamá biológica. Decía que no quería abrumar a Sara, como si mi presencia en la vida de mi hijo fuera una imposición. Y Javier, oh Javier. Mi dulce y cariñoso niño empezó a cambiar. Se volvió malhumorado y desafiante. Volvía a casa después de pasar tiempo con Sara, cuestionando las reglas que habíamos establecido durante años. Era como ver a un extraño apoderarse del cuerpo de mi hijo. Traté de hablar con Pedro al respecto. Le sugerí que tal vez deberíamos ir más despacio, que Javier parecía tener dificultades con los cambios. Pero Pedro ignoró mis preocupaciones. Solo se está adaptando, decía. Es un gran cambio para todos. Un gran cambio de hecho. Eso llegó a un punto crítico un martes por la tarde cuando le pedí a Javier que limpiara su habitación. Una simple petición. Con la que Javier nunca había tenido problemas. Pero esta vez me miró directamente a los ojos y me dijo que no tenía que escucharme. No eres mi verdadera madre. Esas palabras me golpearon con fuerza, como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera estrujado el corazón hasta hacerlo añicos. Vi como 6 años de amor, de cuentos antes de dormir, de besos y de momentos de mamá orgullosa, se convertían en polvo. Pero lo peor estaba por llegar. Porque cuando le conté a Pedro lo que Javier me había dicho con la esperanza de que me apoyara y me asegurara que lo superaríamos juntos, ¿sabéis lo que me dijo? Bueno, técnicamente tú no eres su verdadera madre. Gracioso, ¿no es así como unas pocas palabras pueden destruir todo lo que pensabas? ¿Sabías cómo las personas que más quieres en el mundo pueden darse la vuelta y hacerte sentir como si nunca hubieras importado en absoluto? Así que ahora estoy escondida en casa de mis padres, tratando de averiguar dónde salió todo mal. Pedro está reventando mi teléfono con disculpas. Javier está llorando para que vuelva a casa. Y yo me pregunto si los últimos 6 años de mi vida no han sido más que una bonita mentira. Pero oye, al menos os tengo a vosotros, adorables desconocidos de Internet, para hacerme compañía en mi miseria. ¿Verdad? Así que dime. ¿Soy una gilipollas por necesitar algo de espacio? ¿O soy simplemente la tonta que pensó que el amor era suficiente para formar una familia, y por eso me pedís más detalles sobre nuestra situación? Así que aquí lo tienen, mirando hacia atrás. Pensé que el amor era suficiente para formar una familia, que mi dedicación y cuidados serían reconocidos y apreciados. Esos primeros años con Javier fueron mágicos. Cada día, cada risita, cada momento. Se sentían como un regalo. Javier y yo desarrollamos nuestros propios rituales y bromas. Teníamos martes de tacos en los que nos poníamos sombreros mientras comíamos. Y domingos de calcetines tontos donde competíamos para ver quién llevaba los calcetines más ridículos. Yo estaba allí para cada rodilla raspada, cada pesadilla, cada triunfo. Fui la que más le animó en su primer partido de béisbol, aunque se pasara la mayor parte del tiempo recogiendo dientes de león en el campo. Le sostuve durante su primer ataque de gripe. Con la camisa cubierta de vómito, pero el corazón lleno de amor. Pedro vio florecer nuestra relación con alegría, y a veces sospecho que con una punzada de celos. Había momentos en los que Javier me llamaba a mí en lugar de a él en mitad de la noche o compartía un secreto conmigo primero. Pero Pedro nunca se quejaba. Se limitaba a sonreír y a decir lo afortunados que éramos de habernos encontrado. La decisión de adoptar a Javier fue algo natural. Fue como encajar la última pieza de nuestro rompecabezas familiar.
Abordamos el tema con Javier explicándole cuidadosamente lo que significaba la adopción y asegurándole que no cambiaría lo mucho que Pedro le quería. La respuesta de Javier fue un encogimiento de hombros despreocupado y una respuesta fría. ¿Podemos tomar un helado para celebrarlo? El proceso de adopción fue largo y agotador, pero finalmente, tras meses de expectación, nos presentamos ante un juez que nos declaró legalmente madre e hijo. Intenté mantener la compostura. Pero en el momento en que sonó el martillo y Javier me abrazó, comenzó el diluvio. Incluso Pedro, el mismísimo señor Pedro, tenía los ojos llorosos. Esa noche lo celebramos con una cantidad ridícula de helado y una sesión de karaoke que probablemente traumatizó a nuestros vecinos. Esa noche metí a Javier en la cama. Me miró con esos grandes ojos marrones y me dijo: «Me alegro de que seas mía para siempre, mamá». El teléfono de Pedro zumbó una tarde soleada de principios de verano. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Observé su cara mientras contestaba, la curiosidad se convirtió en sorpresa. Era la biografía de Javier, es decir, su mamá. Decía que quería verle. Quería gritar para exigir cómo se atreve. Cómo aparecía de nuevo en nuestras vidas después de 6 años de silencio. En lugar de eso, respiré hondo y le pregunté a Pedro: «¿Qué crees que deberíamos hacer?» Decidimos darle una oportunidad. Nos encontramos en un parque donde Javier podía jugar si las cosas se ponían incómodas. Y se pusieron incómodas. Sara apareció como si hubiera salido de la portada de una revista, con el pelo perfecto y ropa de marca. De repente me sentí desaliñada con mis vaqueros de madre y mi coleta. Sara era perfectamente agradable. Se deshizo en halagos por lo guapo que se había puesto Javier, nos dio las gracias profundamente por cuidarlo tan bien e incluso trajo de regalo una nueva y reluciente tableta que hizo que a Javier se le iluminaran los ojos. Observé cómo encandilaba a Pedro con historias sobre sus viajes por el mundo y su nueva carrera. Todo el tiempo sintiendo que me desvanecía en un segundo plano. Las primeras visitas transcurrieron sin problemas. Javier se mostró tímido al principio, pero Sara le cayó bien enseguida. Demasiado rápido, en mi opinión. Pero ¿quién era yo para negarle una relación con su madre biológica? Así que sonreí, asentí con la cabeza e interpreté a la perfección el papel de madrastra comprensiva. Pero las semanas pasaron. Las cosas empezaron a cambiar. Javier y Pedro pasaban cada vez más tiempo con Sara, a menudo por insistencia de ella. De repente nuestras salidas familiares se convirtieron en tríos en los que yo me quedaba a cuidar de las cosas. Pedro me aseguró que era temporal, que Javier solo necesitaba tiempo para estrechar lazos con Sara. Pero no podía quitarme la sensación de que me estaban borrando lentamente de mi propia familia. El comportamiento de Javier empezó a cambiar también, mi dulce y considerado chico. Se volvió desafiante. Volvía a casa de las visitas con Sara, cuestionando las reglas que habíamos establecido durante años. Cuando trataba de disciplinarlo, murmuraba que Sara lo dejaba hacer todo lo que quería, era como ver a un extraño apoderarse del cuerpo de mi hijo. Traté de hablar con Pedro sobre mis preocupaciones, pero las ignoró. Es solo una fase, decía. Se está adaptando a tener a Sara en su vida. Pero podía ver cómo los ojos de Pedro se iluminaban cuando Sara estaba cerca. La forma en que se reía de sus bromas con demasiado entusiasmo. Sentía que los estaba perdiendo a los dos y que no podía hacer nada para evitarlo. La tensión en nuestra casa crecía día a día y me encontraba caminando sobre cáscaras de huevo, temerosa de expresar mis preocupaciones. No quería que me etiquetaran como la madrastra celosa. Vi cómo Sara se metía cada vez más en nuestras vidas, ofreciéndose a llevar a Javier a comprar ropa para el colegio, sugiriendo vacaciones familiares que convenientemente solo incluían a ella, Pedro y Javier. Entonces llegó ese fatídico martes, le había pedido a Javier que limpiara su habitación. Una simple petición. Con la que nunca había tenido problemas. Pero esta vez me miró con un desafío que hizo que mi corazón se hundiera. No tengo por qué escucharte. No eres mi verdadera madre. Sentí que mi mundo se hacía añicos, 6 años de amor, de rodillas raspadas y cuentos para dormir de te quiero, mamá y momentos de madre orgullosa, todo reducido a polvo por 7 palabritas. Me quedé helada. Javier se fue a su habitación dando un portazo. Cuando Pedro llegó a casa, todavía estaba en estado de impresionada con lo sucedido. Le conté lo que había pasado.
Con voz temblorosa, esperaba que se alterara tanto como yo. En lugar de eso, suspiró y se frotó las sienes, más molesto que preocupado. Y entonces lo dijo. Las palabras que lo cambiarían todo. Bueno, técnicamente. No eres su verdadera madre. Perdí la cabeza. Dije cosas de las que no estoy orgullosa. Y cuando terminé, tomé mi bolso y salí por la puerta. Acabé en casa de mis padres hecha un desastre, lloriqueando en su puerta. Me acogieron sin preguntar. Mi madre me envolvió en un abrazo que me hizo sentir como una niña otra vez. Les conté entre sollozos toda la sórdida historia. Podía ver la ira creciendo en los ojos de mi padre. Él quería ir a darle a Pedro una lección. Pero le rogué que no lo hiciera. Era mi problema. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de disculpas de Pedro. Los leía todos, pero no me atrevía a responder. Javier también llamaba con su vocecita, llena de confusión y tristeza. Esas llamadas fueron las más difíciles. Le aseguré que lo amaba, que solo necesitaba un tiempo lejos, pero mi corazón se rompía. ¿Cuándo vuelves a casa, mamá? Me sentía la peor madre del mundo abandonando a mi hijo. Pedro me acusó de abandonar a nuestra familia. En el siguiente suspiro, me suplicó que volviera a casa y solucionara las cosas. Sara, como era de esperar, había sido una presencia constante en mi ausencia, ayudando con Javier y ofreciendo a Pedro un hombro sobre el que llorar. Y a pesar de todo, los echaba de menos. Incluso echaba de menos el caos de nuestra vida cotidiana. Los desayunos apresurados, las batallas por los deberes. No se me escapaba la ironía. Yo, que había sido tan reacia a salir con un padre soltero que me había preocupado por renunciar a mi despreocupada veintena, había acabado con el corazón roto por la misma familia. Así que me quedaré aquí, en este dormitorio infantil que ya no siento como mío, e intentaré encontrar la fuerza para afrontar lo que venga. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Afrontan las cosas difíciles de frente incluso cuando les rompen el corazón, incluso cuando no están seguras de ser madres de verdad. Bueno, ustedes pidieron una actualización. Y por supuesto que os la daré. Quiero dar las gracias a todos por su apoyo y consejos. Leer vuestros comentarios me ha hecho sentir menos sola en este lío. Es extraño cómo las palabras de desconocidos pueden proporcionar más consuelo que las de las personas más cercanas a ti. He considerado la terapia tanto para mí como para la familia, definitivamente está en la lista de cosas por hacer. Después de averiguar cómo poner mi vida en orden y aprender a comprender a mi ex prometido. No, aún no he pedido un abogado. La adopción está finalizada, así que legalmente soy la madre de Javier, pero sé que eso no significa mucho en la corte de la dinámica familiar. Aún así, es reconfortante saber que tengo ese respaldo legal. Ahora, en cuanto a la actualización, después de unas 3 semanas de esconderme en casa de mis padres, revolcándome en la autocompasión y el consumo de una cantidad francamente impresionante de helado, decidí que era hora de hacer frente a la situación. Echaba mucho de menos a Javier. Y a pesar de todo, también echaba de menos a Pedro. Esa casa había sido mi hogar durante años, lleno de recuerdos buenos y malos. Así que con el corazón encogido y una maleta llena de ropa arrugada, recogí mis cosas, me despedí de mis padres con lágrimas en los ojos y me dirigí a casa. Tenía todo el discurso preparado. Iba a ser tranquila, racional y madura. Íbamos a hablar las cosas como adultos, establecer algunos límites y averiguar cómo seguir adelante como una familia. Incluso practiqué frente al espejo, tratando de mantener mi voz firme y mis ojos secos. Llegué a nuestra casa. Seguía siendo nuestra casa. Me senté en el coche durante unos 10 minutos. Intenté armarme de valor para entrar, pero la visión familiar de la bicicleta de mi padre tirada al azar en el jardín casi me destroza. Finalmente respiré hondo, cogí las maletas y me dirigí a la puerta. Aún tenía la llave, pero no me parecía bien entrar sin más después de tanto tiempo fuera. Así que llamé al timbre con las palmas sudorosas, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. La puerta se abrió y allí estaba Pedro, con cara de no haber dormido en días. Tenía el pelo hecho un desastre. Tenía ojeras y llevaba la camiseta vieja que tenía años intentando que se deshiciera de ella. Por un momento nos quedamos mirándonos. 1000 palabras no pronunciadas flotando en el aire entre nosotros.
Entonces, sin previo aviso, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Susurró con la voz entrecortada por la emoción: «Por fin estás en casa». Me permití un momento para fundirme en su abrazo y respirar por un segundo el aroma familiar de su colonia mezclado con el detergente que siempre compraba. Parecía como si nada hubiera cambiado, como si las últimas semanas no hubieran sido más que un mal sueño. Pero entonces oí voces desde el interior de la casa, una voz de mujer que definitivamente no era la mía. Me alejé de Pedro. Mi estómago cayó al darse cuenta de que el sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla. Sara estaba allí en nuestra casa. Y por lo que parecía, Javier se lo estaba pasando en grande. Pedro debió ver la expresión de mi cara porque rápidamente empezó a explicarme las palabras, que salían a trompicones. Ha estado ayudando a Javier mientras tú no estabas. No es lo que piensas, lo juro. No es eso. Pero no es siempre exactamente lo que piensas. Entré en nuestra sala de estar, la habitación donde habíamos pasado tantas noches de cine, la habitación donde Javier había dado sus primeros pasos, donde construíamos fuertes de almohadas y teníamos peleas de cosquillas. Sara y Javier estaban acurrucados en nuestro sofá, riéndose de algo en el teléfono de ella. Parecían tan cómodos, tan familiares, como si llevaran años haciéndolo. En lugar de semanas, Javier levantó la vista cuando entré y sus ojos se abrieron de sorpresa. Y entonces grito de alegría: «Mamá», lanzándose del sofá a mis brazos con tanta fuerza que retrocedí un paso. Lo abracé con fuerza, aspirando el aroma de su pelo y sintiendo el calor de su cuerpecito contra el mío. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. Esto era lo que me faltaba, lo que anhelaba. Pero entonces Sara se levantó, alisándose el pelo perfectamente peinado. «Bienvenida a casa», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Javier y yo estábamos viendo vídeos divertidos de gatos. Ya sabes que le encantan. Lo sabía porque fui yo quien se los enseñó por primera vez. Era lo nuestro. O al menos lo había sido. Sara ponía excusas para quedarse, ofreciéndose para ayudar con la cena, para ordenar, para hacer cualquier cosa que la mantuviera en nuestra casa. ¿Y Pedro? Pedro la dejaba. Vi cómo se movía por la cocina, como si fuera su casa, cómo se burlaba de Javier de una forma que le hacía reír, cómo tocaba el brazo de Pedro con demasiada frecuencia. Y vi cómo la miraba Pedro. Era una mirada que reconocí porque solía hacérmela a mí. Aquella noche, después de que Sara se marchara por fin y Javier se fuera a la cama, Pedro y yo nos sentamos a hablar. Yo había ensayado tantas veces lo que quería decir, pero me enfrenté a la realidad de la situación. Las palabras me fallaban. Estuvimos sentados en silencio durante horas. El tic-tac del reloj de pared resonaba en la silenciosa habitación. Finalmente Pedro habló. «Creo que debemos pensar que es lo mejor para Javier», dijo sin mirarme a los ojos, «tener a sus padres biológicos juntos. Podría ser la situación ideal para él». Y ahí estaba. Era el otro zapato que estaba esperando que cayera. Pedro tenía dudas, no solo sobre mí, sino sobre toda nuestra familia. Estaba dispuesto a tirarlo todo por la borda por la mujer que había abandonado a su hijo sin pensárselo dos veces. «¿Y qué hay de mí?», pregunté con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Dónde encajo yo en esta situación ideal?». Pedro no tenía respuesta. Su silencio decía más de lo que podrían decir las palabras. Volví a perder el control. Parece ser un patrón en mí. Últimamente Pedro me devolvía los gritos. Me acusó de ser egoísta por no pensar en lo que era mejor para Javier. Me echó en cara mi ausencia de las últimas semanas, preguntándome cómo podía pretender ser una madre devota cuando huía a la primera señal de problemas. Y terminó conmigo durmiendo en la habitación de invitados, llorando hasta quedarme dormida, preguntándome cómo habíamos pasado de planear nuestra boda a esto. En cuestión de semanas intentamos mantener las cosas normales por el bien de Javier. Pero los niños son perceptivos. Él sabía que algo iba mal, aunque no entendiera qué. Le pillé más de 11 veces de pie en el pasillo, escuchando nuestras discusiones en voz baja con una expresión de preocupación en la cara que ningún niño de 8 años debería llevar. Sara seguía siendo una presencia constante, siempre encontrando motivos para estar en nuestra casa. Y vi cómo poco a poco se introducía en todos los aspectos de nuestras vidas. Se ofrecía voluntaria para ayudar a Javier con los deberes.
Le traía sus comidas favoritas. Incluso empezó a aparecer en su partido de béisbol. Sentía que me estaba borrando y sustituyendo por la mujer que había dado a luz a Javier, pero que nunca había estado presente en los momentos difíciles de su crianza. Entonces ocurrió algo extraño. Apareció un mensaje en mi Facebook de un hombre del que no sabía su nombre. Era David y decía ser el exmarido de Sara. Al principio era escéptica. Parecía demasiado conveniente. Pero la curiosidad se apoderó de mi intrigada y, hay que reconocerlo, un poco desesperada por cualquier información que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Quedé con él para tomar un café. David resultó ser un tipo realmente agradable, de voz suave, con gafas y una sonrisa amable. Quedamos en una pequeña cafetería del centro, lejos de miradas indiscretas que pudieran reconocerme. Me contó una historia que me hizo girar la cabeza. La repentina reaparición de Sara en la vida de Javier no era tan altruista como había hecho creer. Al parecer ella y David se habían divorciado recientemente y en el acuerdo, ella había perdido casi todo. David tenía pruebas de que ella le había sido infiel varias veces y, como resultado, se había ido sin casi nada. Siempre se arrepintió de haber dejado a Pedro y a Javier. David explicó revolviendo su café distraídamente, no porque ella los extrañara, sino porque los veía como su plan de respaldo, una red de seguridad en caso de que las cosas salieran mal. Así que ella había decidido cobrar. Sobre esa red de seguridad, David me mostró correos electrónicos, textos, mensajes, incluso registros financieros que probaban lo que decía. Todo estaba allí en blanco y negro. El plan calculado de Sara para volver a la vida de Pedro y Javier. No por amor o arrepentimiento, sino por desesperación financiera. Con esta nueva información, me enfrenté a Pedro. Le conté todo lo que David había compartido conmigo, le mostré las pruebas. David me había hablado de las infidelidades de Sara y sus problemas financieros. Vi cómo se le iba el color de la cara, cómo se daba cuenta de lo que había estado pasando. Ver cómo se daba cuenta fue satisfactorio y desgarrador a la vez. Se quedó allí sentado. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando el documento que había sobre la mesa de la cocina. Cuando por fin habló, su voz apenas superaba un susurro. Lo siento mucho, dijo, mirándome con lágrimas en los ojos. He sido un idiota. Al final, Pedro hizo lo que yo esperaba. Le dijo a Sara que se fuera. Le dijo que no era bienvenida en nuestra casa ni en la vida de Javier. Sara negó todo al principio, luego trató de justificar sus acciones, pero frente a la evidencia finalmente se rompió y admitió la verdad, por fin fui reivindicada. Pedro se disculpó profusamente, jurando que nunca volvería a dudar de mí, rogándome que le perdonara y volviera a casa para siempre. Prometió que haríamos terapia de pareja. Lo que fuera necesario para arreglar las cosas entre nosotros, debería haber sido un final feliz. La maldad había sido derrotada. Pedro me quería de vuelta. Javier me necesitaba. Podríamos volver a ser la familia feliz que éramos antes. Pero esto es lo que pasa con los finales felices. Solo funcionan si todavía crees en ellos. Y yo no creo. Ya no. Porque aunque Sara se haya ido, aunque Pedro lo sienta, no puedo olvidar lo fácil que me hicieron a un lado, lo rápido que Pedro consideró reemplazarme, lo frágil que era mi lugar en esta familia, la confianza que había existido. Los cimientos de nuestra relación se hicieron añicos, y no estaba segura de que pudieran repararse del todo. Cada vez que miraba a Pedro, veía al hombre que había dudado de mí, que había estado dispuesto a tirar por la borda nuestra familia por una mentira. Así que aquí es donde estoy ahora. No voy a volver, al menos, no de la manera que Pedro quiere que lo haga. Siempre seré la madre de Javier. La adopción es definitiva. Y lo más importante, el amor es real. Pero no puedo ser la esposa de Pedro, ya no. Estoy buscando mi propio lugar, en algún lugar cercano. Lo suficiente como para seguir siendo parte activa de la vida de Javier, pero lo suficientemente lejos como para empezar a reconstruir la mía. Pedro y yo tendremos que resolver la responsabilidad con nuestro hijo. Y no fue fácil decírselo a Javier, su carita se arrugó. Cuando le explicamos que ya no viviría con ellos, preguntó si era culpa suya, si había hecho algo malo. Me rompió el corazón verle tan confuso y dolido. Le aseguramos una y otra vez que no era culpa suya, que los dos seguíamos queriéndole más que a nada y le prometí que nada cambiaría entre nosotros.
Que seguiría estando en cada partido de béisbol, en cada obra escolar, en cada momento importante de su vida. A los que me dijisteis que luchara por mi familia, lo hice. Pero a veces luchar por tu familia significa saber cuándo redefinir lo que significa la familia. A veces significa tomar la difícil decisión de alejarse, de crear una nueva normalidad. Eso es más sano para todos los implicados. Para aquellos que dijeron que debería irme y nunca mirar atrás. No puedo. Javier es mi hijo. En todo lo que importa. No lo abandonaré como lo hizo Sara. Se merece algo mejor que eso y francamente yo también. Yo también. Así que sí, estoy empezando un nuevo capítulo. Me he dado cuenta de algo importante. No necesito la validación de Pedro para ser una madre de verdad. No necesito biología o un certificado de matrimonio o la aprobación de nadie más. Soy la madre de Javier porque lo quiero. Porque he estado ahí para él. Porque he trabajado cada día durante los últimos 6 años. Y ni Sara, ni Pedro, ni nadie puede quitarme eso. ¿Y quién sabe? Quizá algún día encuentre a alguien que me vea como lo que realmente soy, una madre de verdad en todos los sentidos de la palabra. Alguien que valore el amor y la dedicación que tengo por Javier. En lugar de verlo como algo que se puede reemplazar fácilmente, esto explotó de la noche a la mañana. Intentaré responder a algunas de las preguntas y comentarios más comunes. ¿Estás segura de que no te estás precipitando? Quizá Pedro y tú podríais solucionar las cosas con asesoramiento psicológico. Agradezco la sugerencia, pero no se trata de una decisión precipitada. La verdad es que las acciones de Pedro durante todo este calvario revelaron algunos problemas fundamentales en nuestra relación. Si bien estoy abierta a la terapia familiar para ayudarnos a navegar la copaternidad, no veo un futuro para nosotros románticamente. ¿Qué pasa con Javier? ¿No te preocupa cómo le afectará esto? Por supuesto que estoy preocupada. El bienestar de Javier es mi máxima prioridad. Por eso no voy a apartar a Pedro de mi vida. Estamos totalmente comprometidos con la copaternidad y con proporcionar a Javier un entorno estable y afectuoso, aunque sea diferente al que está acostumbrado. También estamos buscando terapia infantil para ayudar a Javier a procesar estos cambios. ¿Habéis pensado en luchar por la custodia completa? Varios abogados se han puesto en contacto conmigo para ayudarme a luchar por la custodia completa, pero eso no es lo que quiero. A pesar de todo, Pedro es un buen padre. Javier merece tenernos a los dos en su vida. A menos que el comportamiento de Pedro sea perjudicial para Javier, no veo razón para limitar su acceso. Nuestro objetivo es crear una relación de copaternidad saludable para Javier. ¿Cómo están manejando los aspectos legales de esta situación? He consultado con un abogado especializado en derecho de familia para conocer mis derechos y opciones. La adopción está finalizada, así que legalmente estoy en tierra firme como progenitora de Javier. Estamos trabajando en la redacción de un acuerdo de copaternidad que funcione para todos. Es un proceso complejo, pero estamos decididos a hacer lo mejor para Javier. ¿Qué hay de Sara? ¿Está preocupada? ¿Intentará volver? Honestamente sí. Pero Pedro ha visto sus verdaderas intenciones, y estamos unidos para mantenerla alejada. Hemos documentado todo y estamos preparados para tomar acciones legales si es necesario. También hemos explicado la situación a la escuela de Javier y otros cuidadores para asegurar que Sara no pueda intentar contactarlo. ¿Cómo ha reaccionado tu familia ante todo esto? Mi familia me ha apoyado increíblemente. Mis padres me han ofrecido apoyo tanto emocional como práctico, desde escucharme y desahogarme hasta ayudarme a buscar un nuevo lugar donde vivir. Mi hermana ha sido increíble con Javier, asegurándose de que sabe que sigue teniendo una gran familia a su alrededor. ¿Qué hay de la familia de Pedro? ¿Cómo han reaccionado? Ha sido variada. Algunos miembros de la familia de Pedro han sido comprensivos y me han apoyado, reconociendo el papel que he desempeñado en la vida de Javier. Otros se han puesto del lado de Pedro y me consideran la culpable de la ruptura de la familia. Ha sido doloroso perder relaciones, que creía sólidas, pero también me ha mostrado quiénes son mis verdaderos amigos. ¿Te arrepientes de haber adoptado a Javier? Teniendo en cuenta cómo han ido las cosas. Haber adoptado a Javier fue una de las mejores decisiones que he tomado. Es mi hijo.
Independientemente de la biología o de mi estado sentimental con Pedro, esta situación ha sido increíblemente difícil. Pero mi amor por Javier nunca ha flaqueado. Gracias a todos de nuevo. Por vuestro apoyo y consejos, esta comunidad ha sido un salvavidas durante uno de los periodos más duros de mi vida. Puede que no tenga el final de cuento de hadas que imaginé, pero tengo esperanzas para el futuro. ¿Y realmente, no es eso lo que más importa?